Bien, pues bienvenidos de nuevo los que nos están viendo en línea o escuchando en podcast. Bienvenidos. Qué bueno tenerles por acá. Bienvenidos a los que están presentes también. Hemos estado hablando de Efesios 6, la armadura de Dios. Y pasamos la primera semana platicando sobre el cinturón. Hablamos de que el cinturón parece no ser tan importante, pero muchos de nosotros tenemos muchos de ellos colgados en nuestro vestidor, en nuestro closet. El cinturón era una pieza importante de la armadura porque la mantenía junta, además de que permitía a los guerreros cargar sus armas en su cinturón y tenía algunas otras funciones. Usted y yo no usamos túnica, pero ellos sí usaban túnica antes y la túnica se podía de hecho enrollar en el cinturón para permitirles correr y moverse con facilidad. Hablamos de la coraza de justicia. La coraza de la justicia era muy importante. De hecho, una coraza que se estaba forjando tenía que soportar 21 flechas antes de poder ser penetrada. Si no soportaba 21 flechas antes de ser penetrada, entonces no servía, tenían que reforjarse. La coraza normalmente era 2 piezas, cubría la espalda y cubría el frente del guerrero para evitar que llegaran lanzas o flechas de cualquier dirección. Normalmente tenían incluso una parte para cubrir el cuello también, si no tenían malla de acero los guerreros. Hablamos también del calzado de la paz. Los zapatos eran cruciales. De hecho, el ejército romano utilizaba zapatos de madera, lo que les permitía cubrir distancias muy largas en poco tiempo. Hablamos también del casco o el yelmo de la salvación, que así como para un soldado era importante mantener toda su cabeza protegida y tener incluso la rejilla en el frente para proteger su rostro, así es mismo la salvación que nosotros hemos recibido de parte de Dios, que protege nuestros pensamientos, protege nuestras palabras. Y si usted tiene esa voz pequeña en su mente que le habla cuando usted está a punto de hacer algo que no está bien, esa es la voz del Espíritu Santo diciéndole: para, escucha y actúa de acuerdo a la palabra de Dios. Y vimos también el escudo de la fe la semana pasada. Y como dice Pablo que el escudo de la fe sirve para apagar las flechas encendidas del enemigo. Los escudos había de diferentes tamaños y vimos que había unos redondos pequeños que se usaban para combate cuerpo a cuerpo, pero cuando iban a salir a combates donde iba a haber jabalinas, donde iba a haber flechas con enemigos poderosos, usaban escudos que eran largos, eran 4 o 5 pies de altura. Y con ese utilizaban para cubrir la mayor parte de su cuerpo, y el escudo protegía de la entrada de flechas. Estaban hechos de madera y muchos de ellos estaban recubiertos con muchas decoraciones que eran hechas de metal para prevenir que fueran traspasados o que fueran de hecho incendiados en el proceso de defensa. Y hoy vamos a estar hablando del arma principal, que es la espada del Espíritu. Si a usted le gustan las películas medievales, usted sabe que los combates cuerpo a cuerpo normalmente ocurrían con espada. En algunos casos utilizaban otras herramientas, pero la espada era el principal objeto que utilizaban. Y una espada que estaba de hecho desafilada no servía para nada. Una espada desafilada en las manos de un guerrero era prácticamente como mandarlo a usted a comprar de comer sin la cartera. Así de sencillo. No podían hacer nada. Podían defenderse tal vez, pero no podían atacar. La espada es el arma o el instrumento que utilizaban los guerreros para causar daño al enemigo, además de defenderse. De hecho, una espada que estaba bien hecha, era una espada que estaba forjada, normalmente era el doble del largo del brazo, del alcance de la persona, porque eso le permitía tener 3 veces el alcance con la espada, y además estaba afilada de los 2 lados. En el caso de un guerrero que tenía experiencia, sabía que una espada con doble filo iba a ser más cortante y más destructiva que una espada como una cimitar, por ejemplo, que nada más tiene filo por un solo lado. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo Efesios 6, versículos 10 al 18. Si usted tiene sus notas ahí, tiene su Biblia, prepárelas y póngase de pie conmigo para leer la palabra de Dios. Y vamos a leer Efesios 6, 10 al 18. Dice una palabra final. Y voy a parar rápido. Cuando Pablo dice una palabra final, no es para decir, sale, ya me voy a despedir. No, es para decir, pongan atención, voy a hablar algo importante como mi último punto. Y van a ver que el pastor a veces hace también eso. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda, y diga conmigo otra vez, toda la armadura de Dios,
para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo, que significa ponerse en contra del enemigo en el tiempo final. Así después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, y manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Señor, gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Dios, porque no solamente nos diste un manual para vivir a través de él y con él, pero nos diste también una completa armadura y un completo arsenal para poder atacar al enemigo y para poder defender nuestra posición. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y tu palabra fue, es y seguirá siendo, porque pueden pasar todas las cosas, pero tu palabra no pasará. Te pedimos, Señor, esta mañana que tu palabra caiga en nuestros corazones como semilla en tierra fértil, que crezca, que florezca, que fructifique al 100%. Y te damos gracias porque tú eres Dios, tú eres Señor, y porque tú nos amas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar. Pablo nos está hablando de tomar toda la armadura de Dios, ponernos toda la armadura. Nos da mandamientos dentro de esto y nos dice: ponte toda la armadura de Dios. Pero no solamente eso, pero nos está también mandando a orar en toda ocasión, y nos está mandando a orar por todos los creyentes en todas partes, no nada más en tu ciudad, no nada más en tu casa, no nada más con tu familia, pero por todas partes. ¿Por qué es importante la oración? Lo vamos a ver la semana que entra, así que siga usted sintonizado. La oración es nuestra arma principal, lo veíamos hoy en la clase de discipulado. Jesús pasó mucho tiempo de su vida, de su ministerio, en oración. Jesús se desaparecía en la madrugada a orar. Jesús en medio del día se ponía a orar, y si estaba enseñando algo a sus discípulos, en medio de esa rutina de enseñanza, paraba y se ponía a orar, y antes de irse a dormir se iba a orar, y oraba antes de los alimentos, y Jesús oraba. Y usted lo puede ver, en la palabra de Dios está establecido. Jesús en medio de la nada, en medio del día, en medio venían niños a él, y le decía a los discípulos: dejen a los niños venir a mí, y se puso a orar y a bendecir a los niños en ese momento. No es por eso que tengo a mis niños aquí, aunque amo a los niños, me encantan los niños, pero es otra historia, luego les platico por qué. Pero Jesús amaba a los niños y Jesús bendecía, y en medio se paró y platicábamos de Lázaro, que fue uno de los milagros y señales de Jesús. Levanta a Lázaro de la muerte, y antes de abrazar a Lázaro se pone a orar y le dice: Señor, gracias, porque a través de esto nos estás enseñando tu poder y tu gloria. Nos está instruyendo Pablo a orar diligentemente. ¿Qué significa diligentemente? Diligentemente significa estar constantemente, en todo tiempo, en todo lugar y con toda nuestra conciencia orando a Dios. Nuevamente, es importante orar porque la oración es nuestro medio primario de comunicación con Dios. Y si nosotros no estamos en oración, hermano, usted se está perdiendo de la oportunidad de entrar a la presencia de Dios y de tocar el corazón de Dios. No sé si a usted le ha pasado antes, pero hay momentos en que usted entra en oración y mientras está orando el Señor le cambia el sentido de su oración. Y empieza usted a orar por alguien o por algo en particular, y el Señor empieza a hacer que broten esas lágrimas en sus mejillas de sus ojos y empiezan a escurrir por sus mejillas, y usted se da cuenta que usted iba a orar por sus necesidades y el Señor le cambió el juego, y usted está ahora orando por su ciudad, o está orando por un vecino, o está ahora orando por su jefe en la oficina. Que algunos de nosotros tenemos buenos jefes y algunos otros no tan buenos. Y cuando a usted no le gusta a su jefe, en lugar de renegar por su jefe y decirle a Dios: Señor, llévatelo, te lo mando, usted se pone a orar por su jefe para decirle: Señor, te pido que me des la oportunidad de transformar
a mi jefe. La oración es nuestro medio primario. El enemigo lo va a atacar, el enemigo va a venir detrás de usted, pero usted tiene la espada del Espíritu para defenderse. Si no utilizamos la provisión de Dios, vamos a terminar en ruina. Justamente hablábamos hoy en la mañana de esto. ¿Cómo fue que Jesús pudo soportar la tentación en el desierto? Porque su ministerio realmente no inició sino hasta después de pasar el proceso de estar apartado en el desierto por esos 40 días y 40 noches. Y le voy a decir, Jesús pasó las mismas tentaciones que usted y yo pasamos. La primera tentación que registra la palabra de Dios que Jesús vivió fue la tentación por alimento. Jesús pasó hambre y dice la palabra de Dios y tuvo hambre. Pero Jesús fue tentado por el enemigo y rechazó al enemigo a través de la palabra de Dios. Y después el enemigo lo tentó con poder. Te voy a dar poder. Y te voy a entregar el poder de todos estos reinos porque me pertenece a mí ese poder. Y Jesús lo rechazó con la palabra. Y después se puso a tentar a Dios. Le dice, a ver, tienta a Dios, échate desde el pináculo del templo. Y Jesús también lo rechazó ahí. Y todo fue con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu. ¿Se da cuenta de la importancia? Si Jesús la usó, hermano, ese es un ejemplo y una idea inequívoca de que nosotros como cristianos tenemos que utilizar esa espada. ¿Está de acuerdo? Si usted no dijo amén, acérquese conmigo al final para orar por usted. Dice, algunos creyentes desinformados les sorprende que la vida cristiana sea un campo de batalla y no un patio de recreo. ¿Y sabe qué? Se los voy a decir otra vez, se los he dicho en múltiples ocasiones. Pero si alguien les dijo, hermanos, que usted al convertirse a Cristo todos sus problemas se iban a disolver y usted iba a vivir una vida color de rosa, perdóneme, pero le mintieron. La palabra dice que usted y yo estamos al frente de batalla y vamos a seguir ahí hasta que Cristo vuelva. Y ya sea que vuelva al final de nuestra vida por nosotros o que se desenrolle en los cielos y baje Él con toda su gloria en medio de las nubes y tocando la trompeta. No importa cómo regrese. Pero no se acaba la guerra para usted y para mí hasta que llegamos al punto de encontrarnos con Él de nuevo. Así que usted y yo estamos en medio de este frente de batalla. Y perdón si alguien le mintió, hermanos. Hay mucha falsa enseñanza allá afuera. Y esa es una de ellas. Perdón si alguien le mintió. Y le voy a decir en nombre de todo el cuerpo de Cristo, perdón. Pero no, usted y yo somos parte del frente de batalla. Y el enemigo nos puso a nosotros ese centro, ese objetivo, esa diana en nuestra cara y nos va a tratar de tirar. Usted está en medio de esta guerra, pero no está solo, tiene una familia en Cristo. Y no solamente tiene una familia en Cristo, pero tiene toda una armadura que Dios dispuso para usted. Bien, ya despertaron algunos. Se te ordena que pongas toda la armadura de Dios para que puedas resistir el asalto del enemigo. Mire, en una guerra, y lo vemos a lo mejor en las guerras modernas, usted manda a un soldado afuera, a cualquier país, a pelear una guerra. Y usted lo manda en su ropa de dormir, sin protección, sin armadura. ¿Qué cree que le va a pasar a ese soldado? Por muy bueno que sea, se lo van a echar. Es la verdad. Hermano, ¿es un Navy SEAL? Pues sí, pero sin equipo, nada más en sus pijamas, pues se lo van a echar. No importa qué tan bueno sea. Miren lo que ponen en las películas de James Bond y los juegos de video de una persona que sale en su ropa interior de su celda y empieza a matar gente. Eso son puras fantasías, eso no es cierto. Si usted manda a una persona a un campo de batalla como pasó en la Segunda Guerra Mundial sin casco, hermano, se asomaba un pelo y le tiraban. Y no fallaban además. No podemos salir sin la armadura de Dios. No podemos. Si usted sale, es un blanco perfecto para el enemigo. Si usted sale sin la armadura de Dios, usted va a caer. Si usted sale con la armadura de Dios, usted va a poder resistir el ataque del enemigo, indiscutiblemente. Pero tenemos que estar protegidos en todas nuestras áreas. Ahora, si usted sale a la guerra sin fusil, usted va a ser muy bueno defendiendo, pero va a tener muchos problemas atacando y usted tiene que contraatacar al enemigo. ¿Y cómo contraatacamos? Con la espada. Los guerreros antes
La única manera en que los guerreros podían hacer contacto físico con el otro para sacarlo de combate era a través de un arma. Unos usaban una maza, otros utilizaban jabalina, otros utilizaban espada, algunos eran arqueros expertos, pero cada quien tenía su área. Y una de las razones por las cuales los ejércitos más capaces y más peligrosos tenían tantas victorias era porque sus armas estaban diseñadas para destruir al enemigo a veces antes de entrar a la batalla. Una espada que estaba corta, a lo mejor de la longitud del brazo nada más, era una espada que no tenía mucho alcance. De hecho, los romanos usaban espadas largas. ¿Por qué usaban espadas largas? Porque una persona que llegaba con un mal calzado y con una espada corta, lo primero que sufría era daño a sus pies. Y si la persona no podía estar de pie, la persona estaba fuera de combate en automático. Era fácil de eliminar a esa persona. Así que es importante la espada. Es importante cómo nosotros cuidamos de la espada. Es importante cómo nosotros usamos la espada. Le decía hace rato, si usted tiene una espada en su casa que es de esas de ornato y no tiene filo y alguien se mete a su casa y usted trata de defender la casa con una espada sin filo, hermano, lo único que va a hacer es como untarle mantequilla a la persona. No le va a hacer daño. El otro con un cuchillo le va a salir victorioso probablemente porque la espada no está hecha para eso. Pero si usted la afila y la tiene bien y de eso que separa la mosca y se parte en dos, porque así eran, así afilaban las espadas. Dejaban caer una pieza, una hoja o lo que fuera y se tenía que cortar al caer, solamente al caer. Es por eso que era tan importante la espada y tenían que cuidarla. Después de la batalla la espada regresaba con hendiduras y le faltaban partes a la hoja y tenían que volver a afilar la hoja y volver a pulir. Las espadas eran importantes. ¿Y sabe qué? Tenemos la espada más filosa y la más importante de todas. De hecho, la palabra dice, y lo vamos a leer más adelante, que es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y las coyunturas. La espada de Dios es capaz de destruir cualquier arma del enemigo si usted la usa. Pero si usted la tiene empolvada en un librero, pues no le va a ser de mucha ayuda. Dice Santiago 4:7, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Pedro dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Si usted está pasando por dificultad, abrácese de la palabra de Dios. Si usted tiene flojera hoy, agarre la palabra de Dios, le va a dar ánimo. Si usted está cansado, le va a dar esperanza. Si usted está pasando por depresión, la palabra de Dios le va a dar alegría. Si usted está pasando por deficiencia económica, la palabra de Dios le va a enseñar que la provisión no viene de los hombres, la provisión viene de Dios. Si usted está pasando enfermedad, la palabra de Dios le va a enseñar que la sanidad viene de parte de Dios y no de los hombres. Sí, a veces necesitamos la medicina y gracias a Dios porque les dio a los médicos la sabiduría para crear las medicinas y para diagnosticar los problemas. A veces usted va a recibir la sanidad milagrosamente y así es porque así es, y a veces usted va a necesitar de un médico y Dios usa a los médicos también. Es parte de todo el proceso. Dios no nos dio la sabiduría en la medicina y en la ciencia para no usarlo. Así que manténganse firmes. Había una instrucción militar muy importante que era mantener su posición. Cuando llegaba el capitán de un ejército, llegaba el comandante de un ejército, le decía, mantenga su posición. Eso significaba, no te mueves de tu lugar, levantas el escudo y avientas la espada a darle con todo a quien venga contra ti. Y esos eran los momentos cruciales en los que, como dice la palabra de Dios, si usted lo ve con la escolta personal de David, Joab y su hermano, él dice uno, yo me voy a poner peleando contra este y tú te pones acá peleando contra el otro, cuidándose la retaguardia, y uno estaba por acá y el otro por el otro lado y se cubrían la espalda. Y usted lo puede ver en las viejas películas. Si a usted le gusta la película de Gladiador, es un excelente ejemplo, porque en esa película hacen una tortuga con los escudos y lo único que pasaba a través de esos escudos eran las jabalinas que ellos usaban para desmantelar al enemigo. No penetraban las jabalinas, salían muchas veces de ahí. Muchas veces el escudo se abría de en medio, la tortuga, y salían por ahí justamente brincando con espadas, con jabalinas.
Eran sus medios de ataque. La espada era un medio importantísimo de ataque. Ahora, la espada que nosotros recibimos no es nuestra. Le pertenece al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabe muy bien cómo cuidarla. La mantiene siempre filosita para nosotros. La espada que el Espíritu nos da es una espada que nos va a ayudar a crecimiento espiritual. Necesitamos crecer espiritualmente. De hecho, Pablo lo dice en varios lugares en sus cartas, pero una de las que más me llama la atención es cuando les dice, ustedes deberían estar comiendo carne y están todavía bebiendo leches y alimentos no sólidos como bebé. Ustedes ya deberían estar comiendo sólido. ¿Qué significa eso para un cristiano moderno? Porque a lo mejor usted no ha tenido bebés o a lo mejor usted no le tocó cuidar a algunos muy chiquitos, pero algunos de nosotros tenemos experiencia con uno o más bebés y sabemos que un bebé llega al punto de su vida que la leche no le nutre lo suficiente. Y usted tiene que meterle la papillita de esto y la del otro. Y luego está usted haciendo carne asada y ve como el bebé está con la... ¿Cuándo me toca a mí, no? Yo me acuerdo de estos dos chiquitos. Cuando estaba mi niña con los dientes que todavía no le salían, hacíamos la carne asada y sacábamos los elotes y le dábamos su elote y estaba ella con las encías jalando los granitos de los elotes. Y luego con este empezó de carnívoro desde chiquito, le dábamos las costillas de puerco y estaba ahí con los huesitos, quitándole lo poco que quedaba de carne. Llega el punto en que necesitan eso y como cristianos somos iguales. Llega un punto en que ya no podemos seguir comiendo el Gerber espiritual. Llega el punto en que la papilla y la leche ya no son suficientes y es ahí donde la espada del Espíritu entra a trabajar en nuestra vida. Necesitamos meternos a la palabra. Y sabe que muchos de nosotros, yo no me quiero contar ahí, pero algunas personas se conforman con nada más leer. Ay, voy a leer porque el pastor dijo que tenía que leer. Le voy a decir una cosa, si le digo que tiene que leer no es para darle una orden a que la lea y la ponga en su lista de quehaceres de todo el día. Si usted lee la palabra de Dios, la lee por convicción, porque usted sabe que la palabra de Dios le va a alimentar, que la palabra de Dios le va a ayudar a su crecimiento. Y si usted quiere crecer aún más y quiere cambiar su alimento semisólido, su papilla o lo que sea, por un buen bistec, un pedacito de chorizo y cebollitas bien asadas, ya me dio hambre. Entonces lo que usted tiene que hacer es, además de su lectura bíblica regular, tiene que ponerse a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué significa estudiar? Usted entra a un evangelio y dice, ay, a ver, aquí dice que Jesús en día de descanso hizo un milagro, pero ¿por qué es tan difícil para los fariseos entender esta verdad? Y entonces usted saca sus notas de la referencia en la Biblia y se pone a buscar día de descanso y ve cuántos pasajes vienen del día de descanso y se va a dar cuenta que los fariseos estaban tan asombrados que Jesús sanaba en día de descanso porque nadie podía trabajar en día de descanso. Viene desde que salieron de Egipto. Fue una de las primeras reglas que les dio el Señor. Vas a trabajar 6 días de la semana, te voy a dar maná para 6 días y en el 6º día te voy a dar doble porción para que no recojas nada en el 7º día. Y es por eso que se alarmaron los fariseos. Jesús está trabajando en día de descanso y ahí es de donde vienen muchas cosas y ese estudio lo va a llevar a otra cosa. Por cierto, ¿quiere un buen tema de estudio? La semana que entra quiero que alguien de aquí que tenga mucha curiosidad, sea igual de curioso que yo, venga y me platique quién era Melquisedec. Ya les dejé muy buena cantidad de tarea. Puede utilizar el recurso que usted quiera, preferiblemente bíblico, pero si usted le quiere preguntar a Google, cuidado porque hay algunas cosas que vienen ahí que no tienen nada que ver. Nos picó la curiosidad en una clase un miércoles. ¿Quién era Melquisedec? ¿Por qué habla de Melquisedec aquí? Y luego vuelve a hablar de él después en Hebreos. ¿Por qué? Y soltó una serie interesante. Eso es estudio de la palabra. Usted lee una parte de la palabra, usted se come esa parte de la palabra. Es así de, ¿pero por qué? ¿Por qué? Hay algo que me encanta a mí, que cuando leo, siempre paso por las mismas partes y me llaman la atención otra vez. Y aunque ya lo he estudiado, vuelvo a entrar en la misma pregunta, pero ¿por qué lo hizo Jesús de esta manera y no de esta otra? Y entonces empiezo a leer varias versiones de la Biblia, empiezo a tratar de entender de diferentes traducciones cómo salió. Y en algún momento me dio curiosidad de estudiar griego nada más para estudiar el Nuevo Testamento en griego como fue escrito para saber qué está pasando ahí. Porque yo creo que en traducción se pierde mucho. A lo mejor no tanto como pienso yo que se pierde, pero
Me ha llamado mucho la atención. Eso es estudio de la palabra y eso es lo que va a ser parte de su crecimiento espiritual y su maduración. Cuando usted empiece a tener preguntas, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué les dio esta regla? ¿Por qué cuando Jesús vino a la tierra parece que no cumplió nada de la ley, pero Jesús cumplió toda la ley en su totalidad? Pero ¿por qué dice la palabra que cumplió toda la ley cuando sanaba en día de descanso? Le dejé ya otra tarea que hacer. Después viene y me pregunta si no lo encontró. El crecimiento es importante. Dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, dice en el capítulo 3, versículos 14 al 17. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para enseñarnos lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La palabra de Dios, la espada del Espíritu, es instrumental en la vida de cualquier creyente. Si nosotros decimos que somos cristianos, pero no abrimos la Biblia, hermano, usted tiende a ser cristiano y no cristiano. Porque entonces todo lo que pasa allá afuera en la vida le va a sacar de control. Ay, es que ya dijeron. Ay, es que el presidente hizo no sé qué. Es que el presidente fulanito dijo no sé cuál. Ay, es que ya llegó la amenaza de no sé qué. Y usted va a hacer un montón de nervios que va a parecer de esos bistecs que compra usted en el mercado de cuarta, todos llenos de nervios y todos duros. La palabra de Dios es clara. No se preocupen por nada, dice Jesús. En el mundo va a haber tribulación, sí, pero tengan seguridad y anímense porque yo ya vencí al mundo. No necesitamos más. Pablo se lo está diciendo a Timoteo de una manera clara. Tú conoces las escrituras. Tú sabes que todo lo que está ahí está inspirado por Dios y es para tu crecimiento y es para tu vida. Entonces, si Dios dijo que Él está a cargo de las cosas, que Él ya venció al mundo y que no nos preocupemos, ¿por qué estamos ahí como bistec de tercera o de cuarta, hermano? No hay necesidad. Honestamente, no la hay. El Espíritu Santo nos dio la palabra a través de los escritos de los profetas y discípulos. Y dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos 20 al 21. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Y miren quién lo dice. Pedro, el más impulsivo de todos los discípulos. Dice, ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Es inspirada por Dios, viene de parte de Dios y es para que usted crezca en su relación con Dios. Dios nos habla a los cristianos de dos maneras. La primera nos habla a través de la palabra de Dios, esa es la forma fundamental. Y la segunda nos habla a través de la oración. Ahora, les platicaba yo la semana pasada, la oración es un canal de comunicación de dos vías. Usted habla y usted espera que Dios conteste. Si a usted le gusta hacer monólogo, hermano, a Dios no le gustan los monólogos. Si usted se fija en toda la historia de la palabra de Dios, se va al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, Dios tiene conversaciones. Creo que el único que se le ocurrió hacer monólogo contra Dios fue Job y sepa usted cómo le fue. Que al final Dios le dice, ¿en serio eres tan vivo como dices que eres? A ver, pues dime, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió el otro? ¿Quién creó esto? ¿Cómo se creó? ¿Se le ocurrió ponerse al tú por tú con Dios? Pues bueno, ese es problema, Job, sorry. Pero si se fija, Dios tiene conversación con todos. Hablaba a través de los profetas. Al principio, hablaba a través de los profetas y de los sacerdotes. Después, Jesús tiene conversaciones con la gente. Y una de las más alarmantes de todas para sus discípulos fue con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. ¿Por qué? Porque los samaritanos y los judíos eran enemigos y eran enemigos jurados. Y no solo eso, pero Jesús está hablando con una mujer a solas. Lo cual para los judíos era absolutamente prohibido. No podía sentarse con una mujer. Y menos de la reputación de esa mujer. Así que Jesús rompió todas las barreras y dijo, no, es que ella necesita
salvación y le dio salvación y se lo trajo. Lo que Jesús estaba haciendo era abrir un canal de comunicación entre ella y Dios. Y cuando usted está orando y cuando usted se comunica con Dios, mire, hermano, su oración no es la lista de Navidad. No es la lista de Navidad. Usted vea la lista de un niño y sabe que hay niños bien vivos, porque yo me acuerdo cuando estábamos chiquitos y nosotros solamente sabíamos de los Santos Reyes. Pero luego visitamos a mis primos que vivían en Monclova y mis primos nos enseñaron que allá venía el niño Jesús. Y después escuchamos de Santa Claus aquí en los estados, así que le escribíamos una carta a los Reyes, otra al Niño Dios y otra a Santa Claus. Santa Claus siempre nos traía carbón, el niño Jesús siempre nos traía, creo que eran calcetines. Y los Reyes Magos nos traían dulces y creo que era a veces juguetes, bueno, la mayoría del tiempo juguetes. No voy a decir que no, porque luego mis Reyes Magos van a decir, oye papá, no mientas. Y nosotros como cristianos a veces hacemos la lista para los tres, ¿verdad? Bueno, este es para el niño Jesús, este es para el Jesús de inicio de su ministerio, este es para el Jesús ya resucitado. Pero la oración no es así. La oración es una conversación con Dios. De hecho, hay un libro muy bueno que justamente se llama Conversaciones con Dios. Algunos de esos están muy... cuídese de algunas de las cosas que vienen en ese libro, pero otras están muy interesantes. Pero lo que le voy a decir es, si usted va a orar, espere que Dios le conteste. Siéntese con una Biblia ahí, porque usted va a hablar y Dios va a contestar. Y entonces usted puede volver a preguntar o volver a solicitar de Dios y Dios le va a volver a contestar. La oración no es solamente un monólogo, la oración es un canal de dos vías. Y en algunos casos usted va a escuchar palabra de Dios a través de otros cristianos. Eso pasa cuando Dios está trayendo confirmación, eso pasa cuando Dios está queriéndonos hacer entender algo. Y eso pasa también cuando nosotros estamos de necios, tapándonos los oídos, esperando que Dios conteste mientras con las orejas tapadas. O cuando hacemos como algunos niños, ¿no? Oye hijo, X o Y, hijo, X o Y, y aun cuando está aquí, te está viendo a los ojos, su cerebro está en blanco, está cero, está entrando por un lado y saliendo por el otro. Si nos decía mi mamá, parece que te entra por un lado y te sale por el otro. Así éramos, ni modo. La oración es el canal principal de comunicación. El Espíritu Santo trabaja con la palabra de Dios para el éxito final. Miren, hay tres cosas bien interesantes. Si nosotros sacamos al Espíritu Santo de la palabra de Dios, y usted va a encontrar esto en algunas otras creencias allá afuera, están muy apegados a la palabra de Dios, pero sacan al Espíritu Santo completamente de ahí. Eso es intelectualismo. Se vuelven muy buenos teólogos, se vuelven muy buenos estudiosos de la palabra de Dios, pero se pierden del contenido principal. Por lo tanto, no solamente se vuelven intelectuales, sino solamente se vuelve una corriente de intelectualismo, pero es una corriente de intelectualismo muerto, porque la vida de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Es de ahí de donde viene la vida. Ahora, si nosotros tomamos al Espíritu Santo, pero sin la palabra de Dios, entonces nos empezamos a convertir en emocionalistas y todo se convierte en, ay, el Espíritu, y ahora quiero que sentirte es X o Y cosa que el Espíritu va a traer sobre mí, pero si quitamos a la palabra de Dios en medio, todo esto se va a convertir en nada más que emocionalismo peligroso. ¿Y usted lo ha escuchado pasar? No voy a decir quiénes, pero hay algunas corrientes incluso que traen serpientes a los servicios. ¿Perdón? Hermano, yo no había escuchado de eso. Bueno, como dice por ahí uno de los personajes de la película de Lego Batman, es muy buen trabajo para Google. Hay corrientes, hay tipos de voy a llamarlo, no son necesariamente, bueno, podría ser una secta de hecho, donde piensan que por el Espíritu Santo no nos pueden morder serpientes y no va a pasar nada, y ahí tienen con sus serpientes en las manos y todo. Pero quitaron el contexto de la palabra de Dios. La palabra de Dios, de hecho le voy a platicar algo aquí. Dice un pasaje muy bueno para nosotros, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y hay gente que hace sus playeras y todo, pero sacan completamente de contexto esa parte de la palabra de Dios.
Pablo está hablando en ese punto que si tuviera riqueza o si tuviera pobreza, si estuviera en salud o si estuviera en enfermedad, cualquier cosa que le venga, él la puede soportar porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. No habla en ningún momento de una carrera, no habla en ningún momento de un punto de conseguir un trabajo, no habla de eso. Ese no es el contexto. El contexto es: pase lo que pase a mi alrededor, si me quedo pobre o si no, si viene guerra o si no, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Y eso pasa en muchas otras. Nos convertimos en emocionalistas peligrosos cuando sacamos la palabra de Dios y tratamos de agarrar al Espíritu solamente. Sin embargo, cuando combinamos los dos, eso se convierte en una vida dinámica, se convierte en una experiencia dinámica de lo que Dios realmente quiere de nosotros. Tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón y tenemos que tener al Espíritu Santo cimentado en nuestra vida, tomando el control de nuestra vida. La espada es la palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. A Jesús no se le esconde absolutamente nada. Y está hablando de la palabra de Dios, la Biblia por sí misma. Me gusta mucho cuando estamos leyendo los evangelios que dice que les dice Jesús a los discípulos en uno de esos encuentros que tuvo con los fariseos: cuídense de la levadura de los fariseos. Y los discípulos están por acá hablando entre ellos: pues se referirá porque no trajimos pan para comer. Y dice la palabra que Jesús sabía lo que estaban pensando y les dice: no sean otra vez. No me refiero a eso, señores, me estoy refiriendo a la enseñanza de los fariseos. Jesús puede entender. Mira, no hay nada oculto, y lo dijo pero muy bien el salmista: si me voy hasta lo más alto de los cielos, ahí estás tú. Si bajo a lo más profundo de la tierra, ahí estás tú. Si me escondo, si no me escondo, donde estemos, a Dios no se le oculta nada. Es la palabra viva, es eficaz, es siempre ahí. Hay mucha gente que dice: sí, la Biblia es un libro más. Es un libro de historia y muy mal narrado. Bueno, para empezar, muchos de estos que dicen eso ni siquiera han abierto la Biblia en su vida. Y algunos de ellos la han abierto con la expectativa equivocada, por lo cual la palabra de Dios viva y eficaz no se les ha revelado a ellos. Porque si yo abro la Biblia como leer un libro de ficción, pues me van a gustar las historias de las guerras del pueblo de Israel y los filisteos y David matando a Goliat, y voy a poder sacar una película de Hollywood de ahí. Y voy a tener estas ideas y a lo mejor voy a poder incluso yo hacer mi propia, si soy un creador de contenido como ahora, voy a poder hacer incluso mis propias historias y mis propios podcasts de estas guerras tan maravillosas, ficticias. La palabra no se me revelaría a mí si lo estoy viendo como un libro más de ficción, porque no lo estoy buscando con la intención de encontrar al Espíritu Santo ahí. Es por eso que es tan importante que cuando abrimos la Biblia no la abrimos nada más por abrirla. La abrimos esperando que Dios se revele a nosotros a través de ella, que Dios nos transforme a través de ella, que Dios nos hable a través de ella. La palabra de Dios nos va a hablar, nos va a transformar si nosotros lo buscamos. Porque la palabra tiene el poder de transformar no solamente circunstancias, pero personas. Y es tan importante, es tan tremendo que la palabra misma de Dios tuvo la capacidad de transformar a alguien quien perseguía a la iglesia de una manera tan criminal y tan terrible como era el apóstol Pablo, a transformarlo en el escritor de más de la mitad del Nuevo Testamento. Esa es la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios en acción. La espada debe ser estudiada y tiene que ser diaria la práctica. Mire, un soldado no se hacía un guerrero fuerte. David tenía su grupo de los 30 que eran los más expertos, y dentro del grupo de 30 tenía 3 que eran sus guardias personales. Y no se hicieron así por estar sentados viendo la televisión comiendo palomitas con la espada de un lado. Se hicieron expertos afuera, entrenando horas todos los días, peleando contra otras personas, peleando entre ellos muy probablemente como se solía hacer, practicando con la espada, practicando con una mano y con la otra. Dice que uno de ellos era tan hábil con la mano izquierda
que él solo se echó a 300 personas. Había otro de ellos que tiraba con una onda y podía pegarle a un cabello a una distancia increíble. Era gente que entrenaba todos los días. Hermanos, si usted va a usar la palabra de Dios para su vida diaria, usted tiene que entrenar todos los días. Todos los días. Alguien me preguntaba, ¿cuántas horas tengo que practicar, pastor, para aprender bien a tocar el piano? No como usted. Y yo les decía, para aprender a tocar mejor que como toco yo, que no debe costar mucho trabajo porque no soy tan bueno, por lo menos yo sugeriría 2 horas diarias de práctica personal y por lo menos 1 hora a la semana de clase con un entrenador profesional. 2 horas para aprender un instrumento. Ahora, si usted quiere dar conciertos en San Petersburgo, en Rusia, que es uno de los más reconocidos competencias de músicos y de pianistas a nivel mundial, un muy querido amigo que ya falleció, su hijo de hecho compitió en una de esas y ganó el primer lugar en esa competencia en San Petersburgo. Y una de las cosas más interesantes de esto es que este muchacho practicaba de 8 a 12 horas diarias. Es una disciplina. La palabra de Dios es una disciplina. Mire, hay recursos que le van a decir cuánto tarda en leerse la Biblia de pasta a pasta. Nuestro evangelista de aquí de la iglesia, Waso First Assembly, esta persona lee la palabra de Dios, creo que dijo él, 3 veces al año, 4 veces al año. Es posible. Si pone todos los libros de la Biblia juntos, toma aproximadamente 76 horas leerlos todos. 2 semanas de trabajo, 8 horas al día. Muchas veces nos da flojera leer un capítulo que nos va a tomar 3, 4 minutos en leer. La Biblia, hermano, la podemos leer más que una vez. Mire, la mamá del pastor Bruce falleció hace un par de semanas. Esa señora leía la palabra de Dios 2 veces de pasta a pasta al año. Si a usted le cuesta trabajo leer porque no encuentra el tiempo, hermano, la Biblia la puede usted escuchar en su carro mientras va manejando. ¿Cuánto le toma la ruta al trabajo? ¿30, 40 minutos, 20 minutos? Póngase a escuchar la palabra de Dios. La va a acabar de escuchar en unas cuantas semanas. Probablemente le va a tomar 3, 4 meses, pero escúchela si no la puede leer. Y haga notas. Me dice, pastor, voy manejando. Sí, pero si puedes contestar un mensaje de texto, puedes ponerte un mensaje de voz a ti mismo. Hey, recuérdate leer Marcos X. Y después en su casa llega usted, saca su Biblia, busca la cita de nuevo y la repasa y la estudia. Escúchenla si no la puede leer. Pero le voy a decir, si usted no conoce la palabra de Dios, cuando venga la tentación le va a costar muchísimo más trabajo, si no imposible rechazar esa tentación. Jesús venció a la tentación a través de la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Cuando leas la palabra de Dios, usa la siguiente guía. Primero que nada, escritura. No solamente leas acerca de la Biblia, pero lee la Biblia en realidad. Cómete el contenido. Estúdialo. Apréndelo. Hazlo tuyo. La siguiente es observación. ¿Qué ves en la palabra de Dios? ¿Cuál era el contexto? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué es lo que estás aprendiendo de ella? El siguiente es justamente la aplicación. ¿Cómo puedo aplicar este pasaje? ¿Cómo puedo aplicar lo que estoy aprendiendo? En este pasaje la palabra de Dios dice que tenemos que ser X o Y. ¿Cómo puedo yo hacerlo? ¿Cómo lo puedo implementar en mi vida? Pablo dice que me ponga la armadura de Dios en Efesios 6:10. ¿Cómo lo puedo hacer todos los días? Hermano, a través de la palabra de Dios, a través de la oración. Y empiece usted a conectarse. Ahora la última es oración. Comuníquese con Dios para que Él aclare y confirme. Señor, leí esto en la palabra, en tu palabra. Necesito que me traigas claridad. Necesito que me confirmes. ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le va a hablar. A lo mejor le va a traer a alguien. Va a llegar su vecino, le va a decir, hey, ¿qué crees que pasó? Y usted va a encontrar a través de esa historia del vecino una oportunidad para entender lo que Dios le estaba aclarando y poner en práctica lo que Dios le está tratando de enseñar. Ahora, si quieres saber cómo observar y aplicar, hay una guía para aprender a observar y aplicar. La primera es, hay un pecado en esta historia o en esta parte de la palabra que debo evitar. Aprenda de los errores de los personajes en la Biblia. Una parte bien interesante de los personajes de la Biblia, usted puede verlo en los discípulos. Juan y su hermano.
Señor, ¿quieres que oremos para que llueva fuego del cielo? Y dice Jesús, espérense, hijos del trueno. Así los llamó, hijos del trueno. Espérense. No se trata de matar a la gente, no vine a deshacerme de la gente, vine a salvar a la gente. Entonces, ¿cuál es el pecado que tenemos que evitar? Actuar impulsivamente. Ese es el primer pecado que podemos evitar de esa historia. El tratar de pensar que el poder que nos dio Dios es para destruir y no para construir. La siguiente es, hay una promesa que reclamar. En este pasaje en particular, ¿qué promesa podemos reclamar? Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús vino a salvar al mundo. Así que la promesa que está ahí es que no importa qué tan pecador soy, no importa qué tan malo soy, no importa qué tan mal he vivido en mi vida pasada, Jesús está ahí para salvarme, Jesús está ahí para rescatarme, y fue lo que hizo con los samaritanos. Estoy apegándome a esa historia en particular. Ahora, ¿hay algún ejemplo a seguir? ¿Qué mejor que el ejemplo de Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús calmó a los discípulos, y no solamente calmó a los discípulos, pero después entró en Samaria y empezó a predicar y a sanar y a hacer milagros en Samaria. Ahí hay un ejemplo. Jesús bendecía a sus enemigos por más que se ponían. Pastor, bendecía, pero si les decía a ellos que era una raza de hipócritas, bueno, sí también, porque sí se los dijo. Pero le voy a decir una cosa, Jesús intentó, y no solamente intentó, pero fue muy exitoso en alcanzar a gente muy arriba en el Sanedrín, porque José de Arimatea, él era de hecho del Sanedrín y seguía a Jesús secretamente. Nicodemo era el maestro de maestros y siguió a Jesús secretamente. ¿Se da cuenta? Podemos aplicar. Hay un mandamiento que obedecer. En ese en particular pasaje, lo único que podemos entender, y es implícito, no está explícito, es ama a tus enemigos, ora por ellos. Eso Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, por cierto. Ama a tus enemigos, la palabra dice, él se va sobre los 10 mandamientos, pero él les dice, ama a tus enemigos, ora por ellos, bendícelos. Hay un conocimiento que ganar. En ese pasaje que hablábamos, donde se enojaron Juan y su hermano, estamos platicando justamente que una de las cosas que aprender de ahí es que nosotros no debemos ser impulsivos en nuestra forma de pensar. Ay, Señor, en el nombre de Jesús te pido que cuando salga de ahí le caiga un piano en la cabeza. Esa no es la forma de actuar. Eso era lo que querían Juan y su hermano. Que llueva fuego del cielo, Señor, y se consuman. No, espérate. Eso no es lo que Jesús quiere de nosotros. Ay, pero es que este grupo social, es que este político, es que el otro. Hermano, Dios no nos mandó a matar a la gente y a aborrecer a la gente. Dios nos mandó a odiar al pecado y amar al pecador. Si usted no ama al pecador, usted no le puede entregar el amor de Cristo. Y si usted no le entrega el amor de Cristo al pecador, usted está dando mal ejemplo y usted está pecando. El pecado está sobre usted. No escuché a la mayoría convencidos. Pero si usted quiere ganar a una persona para Cristo, hermano, usted tiene que amar a esa persona, mostrarle el amor de Cristo. Porque si usted no le muestra el amor de Cristo y le dice, así Cristo te ama, pero ¿cómo me caes gordo? Usted no está demostrando el amor de Cristo, ¿está de acuerdo? Usted está deseando el mal sobre alguien más, que aunque no lo dijo, su pensamiento va para allá. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Salmo 119 dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra mí. El Salmo 119 es el libro más largo de toda la Biblia. Tiene aproximadamente 172 versículos, pero está escrito de forma que sigue las 22 letras del alfabeto hebreo. David escribió promesas y formas de obedecer la palabra de Dios y de honrar a Dios usando las 22 letras del alfabeto hebreo en este salmo. Sí, es un salmo largo, pero le voy a sugerir que usted tome ese salmo y lo estudie esta semana. Algunos versículos por día y vea cómo escribió David este salmo. Le va a enseñar muchísimo sobre la vida cristiana.
Segunda de Timoteo 2:15 le está diciendo Pablo a su hijo espiritual Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Le está diciendo: échale ganas, esfuérzate. Ahora sabemos que no es en nuestra propia fuerza, pero yo necesito poner de mí toda la voluntad de hacer las cosas y dejar al Espíritu hacer su parte. Porque si yo le digo: Espíritu Santo, obra en mí, pero yo voy y me encierro en la esquina y me tapo los oídos, o me pongo a escuchar música rock y a ver películas que tienen contenido innecesario, hermano, usted no está dejándose transformar. Usted está nada más poniéndole más barreras al Espíritu Santo para trabajar. Si usted verdaderamente quiere ser transformado, usted tiene que buscar prepararse y disponerse a usted mismo para que el Espíritu obre en usted. Hay una frase que me encantó de un pastor que estaba escuchando un día, si no mal recuerdo fue el pastor Marcos Witt, en una de sus prédicas allá en 2000 algo. Y él decía: Jesús es un caballero, jamás va a meterse a tu vida sin que tú lo invites. Mire, no es como aquella persona que llega a la casa a tocar el timbre inesperadamente, y no solamente llega y toca el timbre y se mete a su casa y se sienta en su sala y consume sus botanas, pero además sube sus pies a la mesa de centro y se pone a ver su televisión como si fuera suya. A mí, no de usted, pero de esta persona. Esos invitados sin invitación son bien difíciles de sacar de la casa a veces. Si usted está de acuerdo conmigo, no necesita decir amén. Todos hemos vivido esa experiencia. Pero Jesús no es así. Jesús no viene a su casa sin invitación. Jesús no entra en su corazón sin invitación. Mire, estamos por tomar la cena del Señor y no me voy a tardar mucho más. Estas son mis últimas palabras. Por último, diría Pablo. Para que nosotros podamos ser salvos, tiene que ocurrir una apertura de nuestra voluntad para transformación, y es aquí donde viene el llamado. Y les voy a pedir que por unos minutos se pongan de pie conmigo. La palabra de Dios dice que nosotros podemos llegar a ser salvos si nosotros creemos en Cristo, reconocemos que fue levantado de la muerte, si nos arrepentimos de nuestros pecados y si lo invitamos a ser nuestro Señor y Salvador personal. Jesús no va a irrumpir en nuestra vida y se va a meter a fuerzas. Jesús quiere ser invitado. De hecho, la palabra de Dios dice explícitamente en sus palabras: estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta, entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Jesús está esperando que abramos la puerta de nuestro corazón. Y en esta hora me gustaría invitar, si usted nos está viendo del otro lado, si usted nos está escuchando en podcast, si usted está aquí presente, jamás ha invitado a Jesús a entrar a su vida, hoy es el día perfecto. Y mire, invitar a Jesús a entrar en su vida no significa que usted se va a convertir en un cristiano aburrido. La palabra de Dios dice que cuando nosotros invitamos a Jesús en nuestro corazón, nacemos espiritualmente de nuevo y nos convertimos en hijos de Dios por adopción. Y si usted sabe lo que significa la adopción, adopción es tomar un niño que no tenía nombre, que no tenía ninguna herencia, que no tenía ninguna posesión, y ahora entra a la familia de usted a convertirse en su heredero, adquiere su nombre y adquiere todo de usted. Y nosotros éramos extranjeros, pero el sacrificio de Jesús nos convirtió en hijos de Dios, y ahora nosotros pertenecemos a Él, y ahora nosotros somos dignos de recibir la herencia junto con Jesús y nos convertimos en hijos legítimos de Dios. Si usted quiere esta mañana invitar a Cristo en su corazón, le voy a invitar que a usted, ahí donde se encuentre, levante su mano. Voy a pedir a la iglesia que ustedes cierren sus ojos. No quiero ojos abiertos más que los de mis líderes, porque vamos a orar por usted. Si usted jamás ha recibido a Cristo en su corazón, le voy a pedir que me indique levantando su mano que usted quiera recibirlo hoy, y le voy a pedir que hagamos una oración juntos, y le voy a pedir a la iglesia que me acompañe. Si están listos, vamos a hacer esta oración. Dice: Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco que Dios te levantó de los muertos. En esta hora te entrego mi corazón. Te pido que seas mi Señor y mi Salvador, y te confieso como mi único Señor y Salvador.
Hazme una nueva creación. En tu nombre santo, Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, le voy a pedir que se acerque conmigo al final para darle información sobre lo que acaba de hacer y dar los siguientes pasos. ¿Qué sigue después de esto? Si usted nos mira en línea, puede ir a fmonroy@wasafirst.com, puede escribirme a través de las plataformas sociales o un mensaje de texto a WhatsApp al 918-350-9486. Si usted está aquí hoy, voy a pedir que pasemos los elementos para la cena del Señor. Jesús instituyó esto justamente en la cena de la Pascua antes de su muerte, y Él dijo que cada vez que nosotros hiciéramos esto, recordáramos el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Pero no nada más eso, sino que miráramos hacia el futuro, a lo que está por venir. Y eso que está por venir en el futuro es la salvación y es la vida eterna que Él nos regaló a través de su muerte en la cruz. Así que tome sus elementos. Si no los ha tomado todavía, levante su mano para que se los acerque mi hermana. Y vamos a participar de esta cena. Ahora, es muy importante. Me dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo hablándole a los corintios, que cuando nosotros nos acercamos a la cena, a la mesa, a tomar la cena del Señor, debemos hacerlo con corazón digno. ¿Qué significa tomar la cena con corazón digno? Eso significa que si hay un pecado en nuestra vida que no ha sido confesado, tenemos que confesarlo. Porque lo que dice Pablo es que si tomamos la cena indignamente, entonces el juicio de la muerte de Jesús cae sobre nosotros. Si usted está listo, vamos a ponernos a cuentas con el Señor mientras vamos a hacer una oración y entramos a la cena del Señor. Señor, te damos gracias esta tarde, esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has abierto el camino al cielo a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú examines nuestros corazones en esta hora, Señor, y que todo pecado que no esté confesado salga, Señor, para que podamos nosotros ser liberados de este pecado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, esta mañana te doy muchas gracias, porque tú mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. Te doy gracias, Señor, porque tú nos abriste el camino al cielo. Te pedimos esta mañana perdón, Señor. Te pedimos que nos limpies. Te pedimos, Señor, que nos liberes. Te pedimos, Señor, que nos restaures una vez más. Venimos delante de ti, Señor, con expectativa de ser completamente libres de pecado, libres, Señor, de opresión. Y en esta hora, Señor, venimos delante de tu trono a pedirte perdón y a ponernos nuevamente, Señor, en tus manos para que tú lleves la guía y el control de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Dice la palabra que la noche que Jesús iba a ser entregado, Él se sentó a la mesa a tomar la Pascua con sus discípulos, y Él partió el pan y lo pasó a sus discípulos. Y les dijo: este pan que estamos a punto de comer, ustedes van a participar de él, representa mi cuerpo que hoy es partido por ustedes. Eso significa que el castigo que nos correspondía a nosotros llevar por nuestro pecado fue llevado por Jesús a la cruz, y Jesús lo clavó ahí por nosotros. El que no pecó nunca fue castigado por nuestros pecados y fue llevado hasta la cruz, dice Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz. Te damos gracias, Señor, porque es por tu sacrificio que hoy podemos estar delante de ti, de pie ante el trono de gracia. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana que nos ayudes a entender que este pan que vamos a tomar representa, Señor, ese castigo que nos tocaba a nosotros, pero que tú tomaste y llevaste en ti para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado, Señor, ahora y por siempre. Te damos muchas gracias, Señor, por ese cuerpo que fue molido, que fue golpeado, que fue partido por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no participamos del pan? Dice la palabra de Dios que asimismo Jesús tomó la copa y la pasó a sus discípulos. Y les dijo: esta copa representa mi sangre, que es la sangre de un nuevo pacto. Cuando hablamos de pacto, hablamos de un acuerdo que es irrompible, es incancelable. Y ese pacto representa la vida eterna que viene a nosotros a través del sacrificio de Jesús y no a través de algo que nosotros podamos hacer. Dice la palabra que Jesús derramó toda su sangre hasta la última gota en la cruz por usted y por mí.
Y esta mañana recordamos, Jesús, la sangre que fue derramada por nosotros a través, Señor, de esta copa que es representativa solamente, Señor, de ese sacrificio. Pero te damos gracias, Señor, porque dice la palabra que solamente a través de derramamiento de sangre había remisión de pecados, y tú derramaste toda tu sangre por nosotros hasta la última gota, para dejarnos completamente libres, Señor, de todo pecado, de toda traición, de todo problema, Señor, de toda enemistad. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has abierto la puerta a través de tu sangre, Señor, hasta esa vida eterna, hasta esa vida en el cielo, Señor, contigo por toda una eternidad. Te damos gracias, Señor, porque fue tu sangre la que pagó el precio, y porque ahora nosotros no tenemos que seguir yendo al templo a ofrecer sacrificios. Tú hiciste el más grande y el más importante y el último sacrificio, para que podamos gozar del perdón de los pecados de aquí hasta que tú vuelvas. Te damos gracias, Jesús, y recordando ese sacrificio que tú hiciste, Señor, y visualizando ese día en que nos encontremos contigo nuevamente allá en el cielo, Señor, hoy tomamos esta copa y participamos de ella, Señor, como parte de ese recordatorio y parte de esa imagen, Señor, de lo que un día va a ser una vez más. En el nombre de Jesús podemos participar de la copa. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios fiel, eres un Dios bueno, porque en medio, Señor, de todas nuestras dificultades tú te has mostrado poderoso, porque, Señor, en medio de nuestro pecado y en medio de nuestra angustia y en medio del dolor, Señor, y tú te manifestaste, tú mandaste a tu Hijo entregarse por nosotros. Y te damos gracias, Señor, que es por tu gracia que nosotros hoy podemos exaltar tu nombre y levantar tu nombre. Gracias, Señor, porque nos levantaste del polvo, porque nos pusiste delante de ti, Señor, nos sentaste a tu mesa, nos llamaste hijo e hija, Señor, y aquí estamos delante de ti. Te bendecimos, Señor. Te pido que mis hermanos salgan hoy, Señor, no como llegaron, sino que hayan sido transformados por tu Espíritu Santo. Señor, que tu palabra sea el cimiento de sus vidas, y que cuando ellos sientan depresión o sientan, Señor, estrés o sientan preocupación, que ellos puedan acudir a tu palabra para recibir, Señor, tu consuelo, o para recibir, Señor, tu descanso, o para recibir instrucción y dirección. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, y la oración sean su instrumento primario de contacto y de comunicación contigo. Te pido, Señor, que tu palabra sea siempre la luz que dirige su camino. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por sus vidas. Te pido que bendiga su casa, su salud, sus finanzas, su trabajo. Te pido que los llenes de ti hoy, mañana y siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjeme cerrar con esta bendición. Que Dios me los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, que bendiga su acostar y su levantar, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les llene de paz hoy, mañana y siempre.